Bienvenidos a Micrófono Abierto. Las verdades se tienen que decir a la cara. Comenzamos con esta frase, el comienzo de este micrófono abierto en Alfa Radio, listos y dispuestos para aclarar varios temas que tienen relación con la nueva Constitución. Esta que ha entrabado muchas conversaciones, en fin, todo aquello, pero vamos a hablar con un constitucional o ex constitucional, como usted quiera llamarlo. Yo le llamaría constitucional porque fue su pega, su trabajo, realizado por varios meses y que le llevó la atención solamente de este tema. Por eso estamos con Guillermo Namur, con quien nos aclara varios temas que están en la palestra, están en la duda de las personas. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. Hola Joel, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder estar conversando contigo sobre algo que nos tiene a todos, yo creo, ocupados en eso precisamente que va a ser un voto informado el próximo 4 de septiembre. Bueno, la democracia los ha designado a ustedes para que trabajaran en este proyecto de constitución y que de una u otra manera se sacó en limpio varias cosas que la gente estaba pidiendo principalmente. Ahora hay temas que están medios confusos para la gente, digámoslo así, porque se han dejado llevar por la información que prospera de diferentes puntos y son diferentes puntos de vista también y que le buscan las cinco patas al gato, como se dice, para decir que no, esto no sirve. ¿Cómo no va a servir un trabajo que se estuvo dedicado prácticamente un año en tesón, en desarrollo y todo lo demás? Sí, Joel, efectivamente, un trabajo inédito, un trabajo histórico, de algo que no surgió de la nada, que yo creo que es súper importante decirlo. El proceso constituyente viene precisamente a dar una respuesta institucional a una crisis social y política que está viviendo nuestro país, que ahora parece muy lejana, pero que en su momento fue una cuestión significativa en la historia de Chile. Y yo creo que lo relevante en este momento es algo que es más de la guata, por decirlo de alguna forma, que es que yo invito a la gente a que hagamos la separación clara entre lo que fue propiamente tal el proceso constituyente con lo que finalmente es el texto constitucional. A mí me ha pasado que muchas personas ni siquiera se han dado la oportunidad de leer el texto de nueva constitución, que por cierto que es un texto que está abierto a la democracia, que precisamente la virtud que tiene es que no buscamos imponernos, sino que buscamos abrir las puertas de esta democracia y crear un pacto social mucho más justo del que tenemos hasta ahora, pero que consagra cosas que son claras, que consagra cosas que responden a las demandas que convocaron el proceso, y que en ningún caso, como se ha señalado, termina ni con nuestras policías, ni termina con la herencia de las casas, ni va a fragmentar el país. Yo creo que es bueno ir aclarando y conversando esos temas. Claro que sí. Lo primero, comenzando el texto constitucional, hay los primeros capítulos da cuenta de la nacionalidad del Sí. Estado de Chile, habla del plurinacional y las voces se levantan y dicen, se están llevando al país o le estamos dando paso para que gobiernen los extranjeros, los mapuches, en fin. Acláranos esta situación, qué es lo que se quiso o qué es lo que se plantea con esto de plurinacional. Joder, mira, hoy me tocó ir a un encuentro acá en Quinta Normal que me invitaron hace un tiempo y viajé para ello. Y uno de los temas que nos preguntaban precisamente era el tema de la plurinacionalidad y los efectos que esto tenía. Yo partía conversando y partía la respuesta no solo citando la Constitución, que habla de que es un territorio único, de que Chile es una unidad de Estado, que se mantiene todo tal y cual y como es ahora, sino que partía al revés y les decía, miren, Chile es un país que tiene un Estado, y ese Estado tiene un sistema político, una Corte Suprema, una potestad tributaria, un sistema penal. Lo que se reconoce no es otros estados ni otros países. Lo que se reconoce, y digo reconocer porque no lo inventamos, son naciones, en el entendido de un conjunto de personas que comparten una cultura y una cosmovisión distinta.
Y de ese reconocimiento se siguen ciertas cuestiones que históricamente estuvieron negadas, pero que estamos tratando de avanzar un pacto social mucho más justo, que permita efectivamente no imponer la paz social, sino que lograr con diálogo, con voluntad, dignidad y paz social para todas y todos. ¿En qué se traduce esto? En tres cosas bien puntuales. Primero, el reconocimiento de derechos que no son solamente para las personas indígenas, sino que son derechos colectivos. ¿A qué me refiero con derechos colectivos? Es decir, el derecho de los pueblos indígenas a hablar en su propia lengua, a mantener sus costumbres o su cultura, a vivir en los territorios que históricamente han habitado. eh, un derecho también a la participación, en segundo lugar. Esto es que en forma proporcional, y quiero ser súper enfático en esto, porque fue una discusión súper profunda que dimos en la convención, porque le comento a la gente, se propuso que existiera un escaño reservado en el Congreso para cada uno de los pueblos. Y muchos señalamos que con la misma fuerza que íbamos a defender la plurinacionalidad, porque creíamos que fortalecía la representatividad de nuestro país, en un país que más del 10% de la gente se autoidentifica como de algún pueblo indígena, era relevante que la gente no sintiera y no diera ninguna pizca de centímetro a quienes decían que esto no eran escaños reservados, sino que eran escaños designados. Y por ello se consagra la proporcionalidad, porque Chile es un país que tiene un gran porcentaje de población indígena, y la idea es que el día de mañana, en un sistema que no corre, que no le quita cupos a los representantes eh, generales o distritales comunes y corrientes, sino que se eligen en listas nacionales precisamente porque ellos no se representan así como ellos mismos, sino que representan a un pueblo, nación determinado. Y esto es súper relevante porque los escaños no son para personas, no son para personas que por el hecho de ser indígena van a tener cubos políticos, no, son para pueblos y naciones. Y esto lleva a otra consecuencia que creo que es súper importante recalcarle a la gente. Los privilegios que tantos han dicho no son tales y no existen. O sea, lo pongo con un ejemplo bien concreto. La asignación de casas el día de mañana, tal y como es ahora, no considera, por ejemplo, que una persona determinada tenga mayor beneficio por el hecho de ser indígena. Las asignaciones de derechos sociales son para todas las personas y no distinguen. Entonces, quiero ser súper enfático en eso porque se ha instalado una agenda de privilegio que no es tal, que no existe y que viene solamente a precisamente generar odiosidad entre la gente. Y lo tercero, que Y esto, perdón, disculpa, esto corre también para los extranjeros que están aquí en nuestro país, porque también la gente hace una mezcla de cosas que dice que de luego vamos a tener un presidente venezolano o colombiano, porque lo va a elegir la comunidad de estos países y que se van a apoderar del país. Hay una confabulación de temas que dicen relación con esto precisamente. sí, Joel, no. El otro día que él me decía que con esto se le iba a dar salida al mar a Bolivia. Una persona me decía esto, y yo decía, ¿y tú de dónde sacaste eso? O sea, Chile sigue siendo un sistema político, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, eh, una Corte Suprema, o sea, a diferencia, yo invito a la gente a que si no nos crea a nosotros, que lo contraste por ellos mismos, a diferencia de lo que ocurre en Bolivia, donde hay un tribunal constitucional que es el único que puede entrometerse en justicia indígena y la Corte Suprema no tiene nada que ver con eso, en Chile se mantiene la idea de que hay una Corte Suprema, un sistema político, un presidente de la República, y eso quiero hacer, no hay dos, no hay tres, no, hay un presidente de la República y se mantiene algo que es esencial, creo yo, que es la unidad territorial y administrativa y política del Estado. Entonces, esto de que no, que ahora hay que conversar con... No, eso no es así, no tiene nada que ver y las relaciones internacionales y la defensa nacional siguen radicadas tal y cual como es ahora en el presidente de la República. Y eso al menos hay que decirlo con todas sus letras, porque yo entiendo que mucha gente está preocupada. Y sobre el tema de los migrantes, Joel, mira, esta fue una discusión que tuvimos dentro de la convención. Y si tú descargas el borrador en tu celular, pones buscar y escribes la palabra migración en el texto constitucional, no aparece. Y de hecho no aparece precisamente porque, primero, es un tema que nosotros sabemos que es sensible para muchas personas. Segundo, porque no quisimos innovar en lo que existe actualmente. De hecho, actualmente Chile ya está sometido a los tratados internacionales de derechos humanos y eso ya tiene una regulación que existe, que está vigente, que no innova y que la convención
se entiende incorporada a la nueva constitución, pero que no innova respecto a lo que existe hoy en día. Y lo segundo, que hay una confusión que yo creo que es súper malintencionada en relación al derecho de asilo. Para contextualizar un poco, el derecho de asilo consagrado en la nueva propuesta de constitución es una propuesta que primero viene de Chile Vamos, fue propuesta por Paulina Veloso, una constituyente de Chile Vamos del Sur. Segundo, es una propuesta que lo único que hace es que reconoce la Convención Internacional del Derecho de Asilo, que no innova en nada. De hecho, esta convención viene de 1972. Imagínate ya de ese tiempo. O sea, esto existe con independencia de que se apruebe o no el texto constitucional. Y que lo relevante acá es que no tiene nada que ver con el fenómeno migratorio. O sea, yo le digo a la gente que esto, lo que la Convención del Asilo, existe para crisis humanitarias en general cuando hay guerra. O sea, no sé, Joel, si tú lo recuerdas, pero hace un tiempo llegó una familia afgana aquí a Chile, hace tiempo también se recibieron a familias sirias que venían precisamente de la guerra y se aplican en esos contextos. Lo que quiero decir con esto es que no se innova en nada. Esto es una cuestión que ya existe y ya existe la ley de inmigración que tal y como existe ahora puede establecer las causales para expulsión, para no aceptación, etcétera. No, no hay ninguna innovación en ese sentido. Está reglamentado, no hay nada que agregarle a este tema. Exactamente, sí. Bueno, a mí me queda completamente claro, yo leí el texto y a mí, no, a mí me deja completamente al día con respecto al tema de las migraciones y con el tema de la gobernabilidad de los pueblos indígenas eh, originarios, que ellos tienen sus propias leyes, pero para manejar sus propios asuntos. Eso Exactamente, yo lo entiendo claramente. Y ahí está la exactamente. confusión que dice que pueden elegir a sus autoridades, pero de ese pueblo, de esa cultura, Joel, para mira, sus propias cosas. sobre ese tema, ser súper enfático, y lo voy a poner con un ejemplo súper burdo para que se entienda claramente. El ejemplo que siempre doy es qué pasa si un aymara es atropellado por un mapuche en territorio Rapanui. ¿Quién conoce en esos casos? Bueno, si esa persona resulta muerta, va a conocer los que conocen en todos los casos, que es básicamente el Ministerio Público. Y el Ministerio Público actúa ante los tribunales de justicia. Eso no cambia, porque en Chile hay un Estado y ese Estado tiene un solo jus puniendi o poder penal que no cambia dependiendo de quién sea, cuándo sea, dónde sea, porque todo dentro del territorio nacional se aplica el mismo derecho penal. Lo que ocurre es que la nueva constitución lo que reconoce es que no en materias penales, porque no existe competencia, de hecho, es el principio básico del derecho público que nadie puede actuar fuera de las competencias que expresamente le otorga la Constitución o las leyes. La idea del reconocimiento de los sistemas de justicia indígena es reconocer que los pueblos indígenas tienen formas distintas de resolver sus conflictos de relevancia jurídica. Y el ejemplo que siempre se da es qué pasa, por ejemplo, en el norte con las comunidades aymaras cuando tienen un problema de deslinde. Bueno, esas comunidades no van a bajar a la ciudad a tramitar un juicio de más de 8 meses ante los tribunales civiles, sino que van ante su autoridad ancestral y esa autoridad ancestral resuelve el problema. ¿Cuál es la gracia de esto? Que a diferencia de lo que ocurre con tribunales, que tienen algo que se llama la potestad de imperio, que según el nuevo texto constitucional en su artículo 318, queda radicada única y exclusivamente, tal y como es ahora, en los tribunales de justicia. Bueno, esas dos personas aymaras que sometieron su conflicto a una autoridad ancestral tienen dos posibilidades: acatar o no hacerlo. Y si no lo hacen, no existe tal cosa como la posibilidad de mandar a las policías para que te obliguen a hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de hacer es primero reconocer que hay otras formas de resolver los conflictos y segundo, que son personas que forman parte de una comunidad. Y al tener autoridades ancestrales, ellos se pueden someter o aceptar lo que decía esa autoridad, porque bueno, tienen una cosmovisión distinta que quizás a nosotros no nos hace sentido. Pero en el fondo de esto, y lo quiero dejar súper en claro y con palabras muy explicativas y quizás hasta burda para que la gente lo entienda, es lo que pasa, por ejemplo, con la justicia voluntaria, porque esto es voluntario, cuando las personas van, por ejemplo, a la jueza o a caso cerrado. O sea, se trata de dos personas que tienen un conflicto de relevancia jurídica, que lo someten ante un tercero, que puede ser la jueza en este caso, o puede ser una autoridad ancestral, y esa autoridad resuelve el problema. Y esa resolución es voluntaria. Y las personas aceptan si aceptarla o no, pero la idea es que alguien resuelve sin potestad de imperio y que no altera en nada, no es algo que estemos inventando, no es algo que tengan todos los pueblos, como se ha dicho, que van a existir 11 sistemas
indígenas paralelos. No, eso no es así porque hay pueblos que no tienen sistemas jurídicos y no lo van a tener porque no lo van a inventar tampoco. Y entonces yo creo que eso es súper relevante porque se ha instalado esta idea de la división, de la fragmentación, del privilegio, que Claro. es absoluta y completamente Territorio y todo falsa. lo demás. Exactamente. Oye, es lo mismo que una familia. De repente hay algún conflicto interno y que se resuelven con cosas que se conocen Sí, ellos cómo sí. resolverlas. Hay situaciones de familias que se resuelven en la justicia ordinaria, que es lo que corresponde. Cuando se sale ya de la jurisdicción Sí, hogareña la situación. Lo existen los casos. Oye, lo otro para ir avanzando, el tema educacional, que se dice que los sí. padres tienen el derecho de educar a sus hijos como quieren y donde quieran, y se dice que no, que la nueva constitución lo prohíbe, que no es así, que están obligados a ir a un colegio y solamente es eso y no hay más. ¿Es tan así la cosa? Pues no es tan así la cosa. De hecho, la nueva constitución consagra expresamente, primero, la libertad de enseñanza y segundo, la libertad de los padres o el derecho de los padres, padres, madres, apoderados, tutores incluso, a elegir la educación de sus hijos o pupilos, en este caso. Eso se mantiene, no hay ningún cambio en ese sentido, los padres tienen derecho a elegir. Lo que cambia, y creo que esto es súper importante a propósito de un programa que se emitió ayer, es que si bien la nueva constitución reconoce que va a existir un sistema nacional de educación, eh, esto no significa en ningún caso que todos los establecimientos de este sistema público, que va a ser gratuito, que va a ser de acceso universal, esté integrado única y exclusivamente por instituciones estatales. Eso no es así, y tal y como existe ahora, van a existir una serie de proyectos educativos alternativos al Estado, que son reconocidos por este sistema y que forman parte del sistema nacional. Y tal y como existe ahora, esperamos que transitemos a que esos establecimientos educacionales el día de mañana no solo sean gratuitos, o más bien, no solo no tengan discriminación en su acceso, sino que también sean gratuitos. Esto es la constatación de algo que estamos apuntando hoy en día, pero el cambio constitucional que ha generado muchísimo ruido y que no se le ha dado el impacto que corresponde, creo yo, es que se prohíbe constitucionalmente el lucro en la educación. Yo creo que eso es un cambio neurálgico y a mí me llama mucho la atención que no disputemos ese sentido común, porque lo que necesitan los padres, lo que necesitan los alumnos, ¿por qué? Porque no hay solo que pensar en los padres como los únicos portadores del derecho, los alumnos, los estudiantes también tienen un derecho, uno, a educarse bien, como corresponde, con todas las condiciones que eso supone, y segundo, los padres tienen derecho a poder elegir otros proyectos alternativos, otros proyectos educacionales que no sean única y exclusivamente del Estado. Pero de ahí a sostener que lo más relevante de esto es el derecho a abrir colegios, como siguiendo o seguir tratando constitucionalmente a la educación como uno más de los bienes de consumo que uno puede abrir a diestra y siniestra, sin ningún tipo de control, con especulación, como si esto fuera cualquier negocio con ánimo de lucro, yo creo que es un problema que tenemos precisamente con sectores que se oponen a la nueva constitución y precisamente el proceso se convocó para cambiar esa realidad. Perfecto. Vamos aclarando cosas. El tema de la salud, que es también uno de los pilares fundamentales de una sociedad. Sí, Joel, como un preámbulo, la nueva constitución lo que hace es que cuando hablamos de derechos sociales, la gente cree y piensa que esto es algo así como los soviets, no sé qué cosa. Los derechos sociales, la idea que está detrás de eso es sostener que hay ciertas cosas esenciales que no debiesen formar parte de la El simple, negocio. la simple transacción o el negocio que existe en los mercados. O sea, la idea es que hayan cosas que no dependan única y exclusivamente de tu sueldo y que a las cuales accedamos todas las personas por el hecho de ser personas. Pero la gente va a andar en el mismo auto, va a vivir en su misma casa, va a seguir con sus mismos vecinos, va a seguir haciendo su misma vida, pero la idea es que el día de mañana avancemos a un sistema donde al menos la educación y la salud esté garantizada. Y así también lo mismo con las pensiones. En materia de salud, lo que estamos tratando de hacer es reconocer algo que ha sido destacado por distintos salubristas, expertos en salud pública, que es avanzar un sistema universal e integrado
de previsión social, que por cierto no es lo mismo que la prestación de salud. Son dos cosas que hasta ahora parecía que iban de la mano, pero que no tienen necesariamente coincidencia intrínseca. O sea, lo que quiero decir con esto en palabras simples, con el nuevo sistema universal e integrado de salud, ¿se acaban las clínicas privadas y los centros médicos? No, no se acaban las clínicas privadas y los centros médicos porque eso tiene que ver con la prestación de salud. El nuevo sistema de previsión de salud, que es básicamente lo que nosotros hemos entendido históricamente como FONASA o la ISAPRE, que no tiene por qué seguir siendo tal y cual y como existe ahora, de hecho, la idea es que cambie, apunta a corregir una de las distorsiones más raras que existía en nuestro país, que es una rareza en el mundo, y es que hayan privados que puedan hacer negocios con la salud y que esos privados básicamente siempre vayan a ganancia. O sea, es decir, imagínate, Joel, tú eres un ISAPRE y te puedes dar el lujo de no aceptar a gente que tenga el mayor riesgo porque tiene mayor edad o que tiene preexistencia, ya sea una arritmia, ya sea una diabetes, ya sea una hipertensión, ya sea cualquier tipo de enfermedad preexistente que haga que a ti no te convenga darle previsión a esa persona. Y además, en general, las personas que cuentan con ISAPRE o inclusive personas con FONASA, lo que pasa generalmente es que la cobertura no les llega completa, entonces, ¿qué hacen? Contratan un seguro complementario, ¿cierto? La idea que está detrás del Sistema Nacional de Salud es corregir el sistema de la previsión, precisamente ampliando la cobertura, generando mayor número de especialistas que no solo atiendan por ISAPRE, sino que también atiendan para todo el sistema. Eh, y Sí, eso porque supone... hay que pensar que cuando aparecieron las ISAPRE, los que estaban por FONASA, por el Sistema Nacional de Salud, Sí, eh, empezaron, con el tiempo fueron poco a poco los médicos que dejaron de atender por FONASA sí, y solamente atendían particulares. O sea, sí, pagabas como particular porque no podía ser ISAPRE. Y no se podía porque las condiciones laborales no eran las mismas que otros que optaban por este sistema. Entonces era un tema muy oneroso y era un negocio que estaba para sacarle más plata a los que tienen más plata. Pero sí. tampoco la idea es eso. La idea es que todos tengan acceso a la salud, a lo mejor con un seguro de salud que podrá obtener otras ganancias, pero el sistema para todos debe ser igual. Exactamente, Joel. Y la idea es precisamente eso. O sea, te pongo una estadística estimatora que salió otro día de parte de saludistas públicos. En Chile, como todos sabemos, la torta está muy mal repartida, como se dice. Y hay una desigualdad que es bien profunda, que tiene que ver precisamente con los negocios que se hacen en general con la salud y las pensiones. El otro día yo leí una estimación que decía que en Chile la gente que está en ISAPRE era alrededor del 18% y la gente que está en FONASA alrededor del 82%. Pero si uno saca el aporte que contribuyen en términos de cotizaciones, las cotizaciones de FONASA, que es el 82% de las personas, constituyen el 45% de las cotizaciones. Mientras que las personas que están en ISAPRE, que son el 18%, hacen algo así como el otro 55%. Lo que quiero decir con esto es que estamos hablando de un sistema que no solo no permite acceder a salud, sino que solamente te garantiza tu derecho a elegir ISAPRE, que básicamente no garantiza mucho o nada, sino que es un sistema que también es ineficiente, porque lo que está detrás de este sistema es que la gente acceda en relación a cuánto puede pagar, no a la necesidad médica que tiene. Y eso hace que hayan profesionales que están disponibles o que tienen posibilidades de prestar atención médica que no lo están haciendo precisamente porque solo atienden por cierto servicio o por cierta ISAPRE. Eso es lo que queremos cambiar. ¿Esto significa acabar con la clínica privada? No, en lo absoluto. Esto significa que la gente que tenga algún tipo de enfermedad catastrófica no pueda, si lo quiere hacer, ojalá que no lo haga, ojalá que no tenga la necesidad de hacerlo, pero si lo quiere hacer, pueda contratar un seguro complementario, sí, perfectamente, tal y como ocurre ahora. Entonces, la idea es precisamente establecer un piso mínimo sobre el cual todos podamos tener previsión de salud y podamos atendernos tranquilamente con una cobertura mucho más completa de la que tenemos hasta ahora y seguir la experiencia de lo que ocurre en Portugal, de lo que ocurre en Inglaterra, de lo que ocurre en los países desarrollados que tanto nos gusta mirar. Claro, fíjate que hay algunas clínicas particulares que de repente hay algunos servicios que no prestan y Sí, se lo endosan al sistema público, es decir, ellos no pueden atender a una persona por tal gravedad y la mandan al servicio público porque la atiendan, porque ellos supuestamente pagan para eso.
pero muchas veces no lo pagan y aprovechan todo el sistema público para poder establecer un cobro a las personas que le atendieron. Sí, no, sí, o sea, eso, Joel, y tanta otra irregularidad. Yo el otro día pensaba, imagínate, nosotros al menos en la provincia del Huasco, la gente como preocupada, y yo le decía, oye, pero si cuando hay urgencias de verdad, todos vamos al mismo hospital, el hospital en Vallenar, y la idea es precisamente que el día de mañana fortalezcamos la salud pública para que todos podamos atendernos en condiciones mínimas de dignidad y de calidad, que yo creo que eso es súper relevante. Y precisamente estamos avanzando a eso, a un sistema que es solidario, que reconoce que las enfermedades nos tocan a todas y todos, y que hay cosas, que yo creo que esta es la esencia del problema, que hay cosas sobre las cuales no se puede hacer negocio, precisamente por lo sensible que son, y dentro de esas cosas está, por ejemplo, la salud. La salud, la educación y muchos otros temas más que deberían Y ser las parte pensiones, del piso. y las Claro, pensiones, mira, se nos está acabando el tiempo, pero yo te quiero dejar abierta la invitación para que conversemos para la próxima semana y que ya es la última semana sí, sí, eh, para poder establecer conversaciones y aclaraciones principalmente de este tema. Nos queda fuera el tema de la propiedad, el tema de las transitorios, los capítulos transitorios también, sí. de lo que es el traspaso de la nueva constitución, de la vieja constitución a la nueva constitución. Todos esos temas. ¿Qué te parece? Yo quiero Joel, agradecerte la gentileza que has tenido de compartir. ¿Ah? Joel, muchas gracias a ti por la invitación, y solamente quiero hacer eh, dos frases finales para que la gente que nos está escuchando. Lo primero es que el sistema precisamente apunta a disminuir las listas de espera con mayor cantidad de disponibilidad de médicos que hoy en día no están atendiendo en el sistema universal. Y lo segundo, que es algo que me ha tocado mientras he hecho puerta a puerta en Copiapó, en Freirina, en Vallenar, acá en Maipú, en Quinta Normal, toda la gente tiene la misma duda: ¿qué va a pasar con la herencia de las casas? Y yo me pregunto, porque de verdad que no lo sé, ¿de dónde salió esta duda que tiene intranquila a muchísima gente? Yo personalmente les quiero transmitir la certeza absoluta de que las casas, tal y como ocurre ahora, y todos los bienes y los patrimonios en general, tal y como existe ahora, no en virtud de la Constitución, sino que en virtud del Código Civil, se mantiene absolutamente. O sea, la gente sigue heredando tal y como existe ahora, y esta aprensión que tiene preocupada, y que yo de verdad que lo lamento y me da mucha pena, de gente que juegue con algo que es tan sensible, no es, o más bien es de absoluta falsedad. Así que agradecerte, Joel, por el espacio, y bueno, quedamos al habla cualquier cosa. Ya pues, aprovechamiento político se llama eso. Bueno, Dígalo con su... con todas sus Ya letras. pues, muchas gracias. La campaña del miedo, una vez más. Claro. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Vamos a Muchas estar gracias a ti, Joel. ahí conversando de nuevo lo último, las últimas patitas que nos van quedando. Gracias. Eso. Nos vemos, chao. Chao. Esto fue A Micrófono Abierto, que vuelve en otro día, en otra jornada.